Buen día, nosotros somos el equipo número 2 y hoy les vamos a exponer sobre la unidad 5, capacidad del proceso, el subtema 5.1 que son las definiciones. Mi equipo está compuesto por Alejandra, Yafet, Suseli, Ariana y un servidor, Oscar. ¿Qué es la capacidad de un proceso? Se suele interpretar como la amplitud para producir artículos de acuerdo con las especificaciones, o también suele interpretarse como la amplitud del proceso o de una sola máquina para cumplir los límites de tolerancia. ¿Cómo evaluar la capacidad de un proceso? Mientras los procesos no sufren modificaciones o reajustes, suele recurrirse a alguna de las 7 herramientas de calidad. Por ejemplo, el histograma, gráficas de control o las planillas de inspección. Sin embargo, cuando el proceso se ve modificado, por ejemplo, con la implementación de una nueva máquina o con un ajuste de métodos, debe efectuarse un estudio de índices de capacidad. ¿Qué es un índice de capacidad? Son la relación de la dispersión del proceso y la dispersión de especificaciones. Estos son valores sin unidades, por lo que se puede usar para comparar la capacidad de diferentes procesos. Algunos índices de capacidad consideran la media del proceso o el objetivo. Requisitos para efectuar un estudio de índices de capacidad. El principal requerimiento para iniciar un estudio de amplitud del proceso consiste en que éste se encuentre estadísticamente estable. Además, se precisa que las mediciones del proceso se comporten siguiendo una distribución normal. Las especificaciones de ingeniería representen con exactitud los requerimientos de los clientes. Cuando se han identificado desviaciones en el comportamiento estadístico de las mediciones de algunas características de calidad, la evaluación de la capacidad del proceso inicia después de que en las gráficas de control las causas especiales han sido identificadas, analizadas y corregidas. Por ende, las gráficas de control muestran un proceso dentro del control estadístico. Los límites de capacidad se pueden clasificar según su posición y su alcance temporal en respecto a su posición. Índices centrados con respecto a los límites. Índices descentrados con respecto a los límites. Solo con límite superior. Solo con límite inferior. Respecto a su alcance temporal, tenemos a corto plazo, que es la capacidad potencial, a largo plazo, que es la capacidad global. A continuación, nuestros compañeros específicamente hablarán de cada uno de nuestros índices de capacidad. A continuación les hablaremos sobre los índices a corto plazo, los cuales les iré hablando poco a poco a continuación. Como primero, pues tenemos el índice de capacidad del proceso, que nos dice que para considerar que un producto sea de calidad, debemos tener unas características de cada producto que ya sean inferior o superior, y nos dice que la medida de la capacidad potencial del proceso para cumplir con tales especificaciones de calidad nos proporciona pues lo que es el índice de capacidad del proceso. Aquí tenemos una fórmula que nos dice que es el límite superior menos el inferior entre las 6 desviaciones, y también tenemos lo que es la desviación estándar, que cómo se sacaría esta, pues ahí nos dice la fórmula que es la medida del rango entre D2, como a continuación les explicaré dónde saca D2. Pues aquí tenemos la tabla, ya dependiendo los subgrupos que tengamos, sería el valor que le daríamos a D2. Ahora pues tenemos lo que es la campana de Gauss. Aquí nada más se nos explica cómo está compuesta la campana de Gauss, y como podemos ver aquí nos dice la dispersión natural de las 6 desviaciones, por lo tanto tenemos 3 negativas y 3 positivas, y pues nuestros límite superior e inferior y la tolerancia que tendría cada uno. Ahora les explicaré un poco sobre las características a resolver. Una de ellas es que debemos mejorar el proceso, cambiar el proceso por uno mejor, cambiar las especificaciones. Esto pues nos dice que no es muy recomendable, y diseñar el producto. También nos dice que debemos inspeccionar
todos los productos al 100% y obtener una desviación o permiso de aceptación temporal. También tercerizar la elaboración de la parte, en caso de ser posible. Y por último tenemos dejar de hacer el producto, que esto pues no es recomendable. Ahora les hablaré sobre el índice de capacidad real, que como anteriormente les había mencionado, el índice de capacidad el índice de capacidad nos había dicho que era el potencial del proceso para cumplir con la tolerancia, ya sea superior o inferior. Sin embargo, esta no nos da lo que es el centro del proceso, por lo tanto pues debemos usar lo que es la capacidad real. Y nos dice que para dar la solución a esto se debe modificar o evaluar también dónde se localiza la media del proceso respecto a las especificaciones. Y nos dice que para dar la solución a esto se debe modificar o evaluar también dónde se localiza la media del proceso respecto a las especificaciones. Y pues aquí tenemos una fórmula que nos va a dar ese valor. Como bien dice la fórmula, el valor menor entre CPU y CPL. Para sacar CPU sería límite superior entre la media, límite superior menos la media entre 3 desviación. Y para sacar CPL sería la media menos límite inferior entre 3 desviación. Procesos de una sola especificación. Aunque es menos común, es posible que en determinados procesos, al medir las características de calidad, se percibe que entre más grande mejor o entre más pequeño mejor, o simplemente que no sea mayor o menor a determinada especificación. A diferencia del CP y del CPK, que en el CP se contempla el límite inferior y el límite superior, y el CPK, que es una modificación del CP, donde por ende se contempla también el límite superior y el inferior. Podemos ver que en el CPL, el índice de capacidad inferior, entre más grande, mejor, porque el límite que se está estableciendo es el inferior, y entre más alejado esté de este, es mejor. Y también, por ende, el índice de capacidad superior, entre más pequeño, mejor, porque la restricción se está colocando en la parte superior. Yo les voy a explicar sobre el índice PP, el cual es una medida de capacidad de largo plazo del proceso. Cuenta con dos valores, la cual es la dispersión de especificación superior e inferior y la dispersión del proceso de la variación de 6 sigma con base a la desviación estándar a largo plazo. Su fórmula es PP igual a especificación superior menos especificación inferior entre 6 sigma. Ahorita les voy a explicar sobre esta gráfica. En este ejemplo, la dispersión de especificación es menor que la dispersión a largo plazo del proceso. Por lo tanto, el PP es bajo a 0.40 y la capacidad a largo plazo del proceso es deficiente con base a su variabilidad. Esta viene siendo PP alto. En este ejemplo, la dispersión de especificación es considerablemente mayor que la dispersión a largo plazo del proceso. Por lo tanto, el PP es alto, 1.80, y la capacidad a largo plazo del proceso es adecuada con base a su variabilidad. Debido a que el índice PP no considera la ubicación del proceso, no indica qué tan cerca está del proceso de la región objetivo que define los límites de especificación. En estas dos gráficas se muestra el proceso del mismo PP. Podemos notar que este se encuentra dentro de los límites de especificación y este no se encuentra dentro del límite de especificación. A continuación les voy a explicar el índice de PPK, el cual es una medida de la capacidad de largo plazo del proceso y es igual al mínimo entre el PPU y el PPL. El PPK es una relación que compara dos valores, los cuales son la distancia de la medida del proceso
al límite de especificación más cercano, que es el límite de especificación inferior o el límite de especificación superior. La dispersión unilateraria del proceso, la variación de 3 sigma con base a su variación a largo plazo. El PPK evalúa tanto la ubicación como la variación de largo plazo del proceso. Y a continuación les mostraré la fórmula. Les muestro una gráfica de PPK bajo, el cual en este ejemplo la distancia es la media del proceso al límite de especificación más cercano, que es el límite de especificación superior, es menor que la dispersión unilateraria del proceso. Por lo tanto, el PPK es bajo 0.66 y la capacidad a largo plazo del proceso es ineficiente. Esta viene siendo una gráfica de PPK alto. En este ejemplo, la distancia de la medida del proceso al límite de especificación más cercana, límite inferior, es mayor que la dispersión unilateraria del proceso. Por lo tanto, el PPK es alto, de 1.68, y la capacidad a largo plazo del proceso es adecuada. El índice PPK solamente representa un lado de la curva del proceso y no mide cómo funciona el proceso en el otro lado de la curva. En las siguientes gráficas muestran dos procesos que tienen valores de PPK idénticos. Sin embargo, un proceso viola ambos límites de especificación y el otro solamente viola el límite de especificación inferior, como se muestra en estas gráficas. Muy bien, continuando con los índices a largo plazo, tenemos el índice PPU. El índice PPU es una medida de la capacidad a largo plazo del proceso con base en su límite de especificación superior. El PPU es una relación que compara dos valores: la distancia de la media del proceso al límite de especificación superior y la dispersión unilateral del proceso, es decir, la variación de 3 desviaciones estándar con base en la desviación estándar a largo plazo, puesto a que el PPU considera tanto la media como la dispersión del proceso. El PPU evalúa la ubicación y variación del proceso. A un PPU superior a 1, o sea que si el valor de PPU nos da mayor a 1, esto indica que nuestro proceso es capaz de cumplir con la especificación del límite superior. Y la fórmula para calcularlo a mano es la siguiente: el PPU es igual al límite de especificación superior menos mu, o la media, entre 3 veces la desviación estándar. ¿Cómo se interpreta? El PPU bajo. En este ejemplo, como podemos ver en la gráfica, la distancia de la media del proceso al límite de especificación superior es menor que la dispersión unilateral del proceso. Por lo tanto, el PPU es bajo y la capacidad a largo plazo del proceso es deficiente en relación con su límite de especificación superior. Un PPU alto. Y aquí tenemos unos ejemplos donde el PPL tiene un valor de 0.92 mientras que el PPU tiene un valor de 4.37. Cuando el PPL es menor que el PPU, es más probable que el proceso produzca unidades defectuosas que violen el límite de especificación superior. En caso contrario, cuando el PPU es menor que el PPL, es más probable que el proceso produzca unidades defectuosas que violen el límite de especificación superior. Un PPU alto. En este ejemplo, por el contrario, la distancia de la media del proceso al límite de especificación superior es considerablemente mayor que la dispersión unilateral del proceso. Por lo tanto, el PPU nos va a dar un valor alto, y esto quiere decir que la capacidad a largo plazo del proceso es adecuada en relación con su límite de especificación superior. El PPU se puede comparar con otros valores para obtener más información sobre la capacidad del proceso. Se puede comparar el PPU con un valor de referencia para evaluar la capacidad a largo plazo del proceso. Muchas industrias utilizan el valor de referencia de 1.33. Si el PPU es menor que este valor de referencia, se deben considerar formas de mejorar el proceso, como reducir la variación o desplazar su ubicación. Si tiene límites de especificación superior e inferior, estos se pueden comparar. Si el PPL, que en un momento lo vamos a ver,
no es aproximadamente igual al PPU, el proceso no está centrado. Continuamos con el índice PPL. El PPL es una medida de capacidad a largo plazo del proceso. El PPL es una relación que compara dos valores: la distancia de la media del proceso al límite de especificación inferior y la dispersión unilateral del proceso, la variación de 3 desviaciones estándar con base en la desviación estándar a largo plazo. Puesto que el PPL utiliza información tanto sobre la media como la dispersión del proceso, evalúa la ubicación y la variación del proceso. La fórmula para realizar el cálculo a mano es PPL igual a la media menos el límite de especificación inferior sobre 3 veces la desviación estándar. Interpretación. Se utiliza el PPL para evaluar la capacidad a largo plazo del proceso en relación con su límite de especificación inferior. La capacidad a largo plazo indica el rendimiento real del proceso que su cliente experimenta con el tiempo. Por lo general, los valores de PPL más altos indican que el proceso es capaz en la cola inferior de su distribución. Los valores de PPL más bajos indican que el proceso puede necesitar mejoras. PPL bajo. En este ejemplo, la distancia de la media del proceso al límite de especificación inferior es menor que la dispersión unilateral del proceso. Por lo tanto, el PPL toma un valor bajo y la capacidad a largo plazo del proceso es deficiente en relación con su límite de especificación inferior. PPL alto. En este ejemplo, la distancia de la media del proceso al límite de especificación inferior es mayor que la dispersión unilateral del proceso. Por lo tanto, el PPL toma un valor alto y la capacidad a largo plazo del proceso es adecuada en relación con su límite de especificación inferior. Se puede comparar el PPL con otros valores para obtener más información sobre la capacidad del proceso. Se puede comparar el PPL con un valor de referencia para evaluar la capacidad a largo plazo del proceso. Muchas industrias utilizan el valor de referencia de 1.33. Si el PPL es menor que ese valor, se deben considerar formas de mejorar el proceso, ya sea reduciendo su variación o desplazando su ubicación. Si se tienen límites de especificación superior e inferior, pueden compararse, y si el PPL no es aproximadamente igual al PPU, índice que vimos anteriormente, el proceso no está centrado. Aquí tenemos un ejemplo donde el PPL toma un valor de 0.92 y el PPU toma un valor de 4.37. Cuando el PPL es menor que el PPU, es más probable que el proceso produzca unidades defectuosas que violen el límite de especificación inferior. En otro caso, cuando el PPL es mucho más grande que el PPU, es más probable que el proceso produzca unidades defectuosas que violen el límite de especificación superior. Prosiguiendo con un ejemplo de Minitab, para hacer un análisis del proceso, pasaremos a continuar a la asignación de los valores, donde en este caso estaríamos evaluando los tiempos que aquí, como podemos ver, son los que se le asignó. Pasaremos a estadística, siguiendo con herramientas de calidad. Pasamos al análisis de capacidad, que es básicamente el tema que estamos viendo, y elegimos la opción de normal. En este caso, como podemos ver en la barra, elegimos la opción de tiempos en los datos asignados, y en el tamaño de subgrupo elegimos el subgrupo número 1. Ok. En las opciones pasamos a poner como el valor de objetivo el número 10, y en los límites inferior y superior damos como asignado el 9.5 y el 10.5 respectivamente. Ahora, prosiguiendo con los resultados que nos daría Minitab, vemos como en la parte superior izquierda nos arrojan los datos del 9.5, el 10 que es el objetivo y el 10.5 que es el superior, que son los valores que ya habíamos visto previamente. Ahora también tiene la media muestral, los números de la muestra, que en este caso el total son 23, y la desviación estándar a largo y a corto plazo, que serían estos valores que estamos viendo a continuación. Ahora, prosiguiendo con la otra parte, que es lo que a nosotros nos interesa, vemos como a la cantidad a largo plazo, que vendría siendo la capacidad general. Vemos como el valor de PP
es 1.01, que en este caso, como es mayor a 1, vemos que este es un resultado favorable. Y en el PPK, que sería un valor modificado a este, vemos cómo nos da 0.99, que si bien vemos que uno de los dos valores está dentro de los rangos, podemos tomar como una conclusión previa que estos resultados, algunos podrían estar fuera de los parámetros a largo plazo. Ahora, vemos cómo en el límite inferior y el límite superior, el PPU y el PPL nos da como valor el 1.03 y el 0.99. Si bien a corto plazo, o la capacidad a corto plazo, que vendría siendo la capacidad dentro de el valor de CP, que es 0.94, vemos que es un valor menor a 1, y el CPK, que vendría siendo la capacidad a corto plazo, también es menor a 1, lo cual nos indica que a corto plazo los resultados no cumplen con las especificaciones necesarias. Ahora, en la parte inferior, podemos darnos cuenta que los resultados o los defectos obtenidos de momento son cero. Y al momento de ver las partes por millón a largo plazo, que se considera la desviación estándar, vemos cómo nos arrojan estos números que son los valores esperados a corto y a largo plazo, que en este caso, como resultado final, sería el 4.853.17, y el esperado a largo plazo sería 2.462.98, que esto básicamente es para pronosticar el proceso y para darle seguimiento a esto.